Dios les bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Damos las gracias porque podemos tener un nuevo martes para poder compartir la palabra del Señor juntos. Para aquellos que están por primera vez viendo este video, me presento en realidad. Mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración que está sobre la Rea 98 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir en este día está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, y el título es Jesús calma la tempestad. Vamos a ver también otros textos, pero están todos cerca, así que no nos vamos a tener que mover mucho con la Biblia. Pero bueno, el primero que quería leer era este, ¿no? Marcos 4, versículo 35. Y vamos a leerlo, dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí nomás. Esta es una palabra que siempre me llamó la atención, pero mayormente el último versículo donde dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y los discípulos eran personas que compartían todo el tiempo con el Señor, estaban todo el tiempo con Él, escuchando sus parábolas, escuchando todo lo que enseñaba, viendo los milagros que hacía, eran partícipes, ¿no?, de la obra del Señor en la tierra. Sin embargo, cuando estuvieron en esta situación, se amedrentaron, no tuvieron fe y tuvieron temor. E incluso mismo Jesús se sorprendió como diciendo, ¿cómo van a dudar de mí? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no creen que yo estoy al control de todas las cosas? Entonces yo lo que hice, esta palabra es una palabra que me viene dando vueltas hace unos días y no entendía muy bien el por qué. Era como que quería leer otras palabras, pero esta no se me salía de la cabeza y no entendía por qué el Señor insistía tanto con esta palabra. Y entonces empecé a leer para entender un poco más el contexto y leía las palabras anteriores, digamos, ¿no? Y todo lo que estaba haciendo Jesús, ¿no? En una de las palabras dice, capítulo 4, en el versículo 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto a él. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina, y empieza a hablar sobre todas las cosas que enseñaba Jesús. Y me encanta porque acá Jesús empieza a hablar, acá estaban los discípulos con él, Jesús empieza a hablar y unos versículos más abajo, que sinceramente no me acuerdo dónde estaba, acá dice, capítulo 4, versículo 33, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Como diciendo, a las personas en general les hablaban por medio de parábolas, pero a los mismos discípulos les hablaba prácticamente directamente, ¿no? O sea, sin parábolas, como literalmente diríamos. Y más allá de eso, más allá de ver los milagros, más allá de ver todo lo que hacía Jesús, los discípulos, en ese momento en el que se calmó, se levantó todo este mar, todo lo que pasó, ¿no? Esta tormenta, no me salía la palabra, se amedrentaron y tuvieron miedo y dudaron incluso de lo que Jesús podía hacer. Después estuve viendo y leyendo más adelante, ¿no?, esta palabra, y en el capítulo 6, en versículo 7, dice, el título es Misión de los 12 discípulos, y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos.
Esta es la palabra justamente en la que Jesús le encomienda a los discípulos, ¿no? Lo que tenían que hacer, que tenían que predicar, que tenían que ir de en dos y les dio distintas instrucciones, digamos, de lo que tenían que hacer. De ahí en adelante, los discípulos no fueron mencionados hasta el versículo 30 del mismo capítulo, el capítulo 6, donde dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hasta ahí nomás, ¿no? Esto me llamó la atención porque, como había dicho recién, yo leí esta palabra y me entró esa duda, ¿no? De decir, vieron todas las cosas, vieron lo que Jesús había hecho y sin embargo dudaron. Entonces dije, ¿será que después de este suceso, ¿no? De lo que pasó en la barca, cambiaron? O sea, cambió su actitud, aumentó su fe en Jesús. Entonces empecé a leer y encontré esto que leí recién, ¿no? Que en el versículo 7 del capítulo 6 los manda a predicar de dos en dos, y en el versículo 30 encontramos que los apóstoles volvieron y que vuelven prácticamente, digamos, contentos porque le empiezan a contar todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Entonces yo en ese momento dije, bueno, entonces hubo un cambio en estos apóstoles, en estos discípulos, por todo lo que pasaron, digamos, ¿no? Pero después vamos al versículo 35 del capítulo 6 y dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Esto muchas veces capaz lo hemos escuchado. La alimentación de los 5.000 se llama, no es el título de esta palabra, y es cuando Jesús multiplica el alimento, digamos, porque había mucha gente a su alrededor. Y me llama la atención porque en este sentido los discípulos vuelven a actuar de la misma manera que actuaron en la barca. Ellos dijeron en el versículo 37, respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Como diciendo, ellos estaban pensando en lo carnal, digamos, o lo humanamente posible. Y Jesús estaba refiriéndose a otra cosa. Él iba a hacer el milagro y él podía multiplicar. Sin embargo, los discípulos no podían entender cómo él podía hacer esas cosas. Es como que ellos creían, los discípulos creían, eran aquellos que incluso tenían la autoridad, ¿no?, para reprender a esos espíritus inmundos, porque fue lo que Jesús, les encomendó hacer en la misión de los 12 discípulos. Les dio autoridad, ellos hicieron grandes cosas, pero al momento de ser partícipes ellos mismos de un milagro de parte del Señor, al ser partícipes de algo que los involucraba a ellos no podían entenderlo, no podían ser capaces de creer en que Jesús podía hacer algo para ellos. Sí veían cómo hacía milagros, sí veían cómo Jesús enseñaba, pero no podían entender cómo Jesús podía obrar en sus vidas. Y mi conclusión cuando estuve leyendo todo esto fue esta, ¿no? Que los discípulos conocían a Jesús o lo tenían a Jesús como un maestro y como aquel que podía hacer milagros, pero no como aquel que era un Señor, que era su Señor, que Él tenía el control de todas las cosas, que incluso tenía el control del mar y de los vientos, que los mismos le obedecían, ¿no? Los discípulos lo tenían a Jesús como un maestro que enseñaba, como el Hijo de Dios que hacía milagros, pero no podían tenerlo como su Señor, el Señor de sus vidas y el que también podía hacer el milagro en ellos. Que ellos no solamente iban a predicar y hacer grandes cosas, sino que también Jesús podía hacer grandes cosas en sus vidas, que ellos podían ser partícipes de las grandes cosas del Señor en sus vidas. Y esto me llevaba a reflexionar justamente en nuestras vidas, ¿no? En mi vida principalmente, porque primero lo llevaba para mí,
pero cómo nosotros en el día a día nos suelen pasar estas cosas, ¿no? Cómo nosotros muchas veces actuamos y tenemos mucha fe para con otras personas. Decimos, no, sí, el Señor te va a ayudar, el Señor te va, no sé, a prosperar económicamente, el Señor te va a fortalecer, va a hacer esto, va a hacer lo otro, te va a sacar de esta situación, te va a consolar, te va a sanar. Decimos un montón de esas cosas y ponemos mucha fe en el Señor, en el que Él puede obrar a favor de esa persona. Pero cuando se trata de nosotros, ahí es cuando dudamos. Cuando se trata de nosotros, decimos, bueno, no sé, por ejemplo, estamos pasando por un proceso de enfermedad y decimos, bueno, sí, tal vez el Señor me pueda sanar, tal vez el Señor pueda hacer algo conmigo, o sí, tal vez el Señor me prospere y abra, puede ser una puerta de trabajo, capaz de casualidad, ¿no? Como que muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero creemos en lo que Dios puede hacer en otras personas. Y lo que realmente quiere Dios de nosotros es que podamos dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él sea el que tome el dominio y el control de nosotros. Él nos dijo que nosotros haríamos muchas y grandes cosas, más grandes cosas que las que Él hizo, incluso en la tierra. Pero nosotros no podemos ser partícipes de ellas si primero no dejamos que Dios obre en nosotros y nosotros experimentar esas grandes cosas en nuestras vidas principalmente. Y acá me encanta el cambio de los apóstoles, ¿no? Me encanta porque Jesús, cuando eligió a los 12, eligió personas completamente imperfectas. No eran los mejores. No eran personas con un título, digamos, o no sé, con un doctorado o un montón de cosas que llamen la atención de las personas. Eran personas comunes y corrientes, con un trabajo común y corriente, nada que uno diga, bueno, esto llama la atención. No, para nada. Jesús eligió personas con defectos y con virtudes. Y Jesús, creo yo, ¿no?, habrá elegido personas así, ¿no?, con sus defectos y con distintos caracteres, para también mostrarnos a nosotros hoy en día que también tenemos defectos, que también tenemos nuestras virtudes y que somos iguales, muy parecidos a los apóstoles. Y que si los apóstoles pudieron hacer tantas cosas con el Señor, de la mano del Señor, también podemos hacerlas nosotros, ¿no? Pero a mí me gusta, como decía recién, el cambio de los apóstoles, porque en el Evangelio vemos a personas que todavía no creían en lo que Dios podía hacer. Vemos a personas que ven a Jesús y, como decía recién, lo ven como un maestro. Todavía no creen en sus milagros o creen en parte y por momentos y estaban como ahí en el medio. Era como que por momentos creían, por momentos su fe estaba allá arriba, ¿no?, tocando el cielo, más, por así decirlo, pero por momentos no. Por momentos dudaban, por momentos decían, no, pero ¿cómo hizo para que se frene la tormenta, ¿no?, por así decirlo? Y eso es lo que me gusta. Después del Pentecostés, después de lo que pasa en Hechos, en el libro de Hechos, y después de la venida del Espíritu Santo, nosotros lo que vemos es un cambio por completo de todos los apóstoles, de Pedro, por ejemplo, de cada uno de ellos, ¿no? Cómo es que el Espíritu Santo comienza a obrar en sus vidas y cómo ellos empiezan a hacer grandes cosas, ¿no?, por medio del Espíritu Santo que había dejado Jesús cuando Él se fue. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque en un principio los apóstoles no tenían esa fe, no creían en todo lo que el Señor podía hacer en sus vidas. Sin embargo, cuando pasa, ¿no?, lo del Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, eso cambia por completo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer grandes cosas, porque sabemos que, como compartía la semana pasada, ¿no?, que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo obrando por medio de nosotros. Pero también esto, que se me venía a la cabeza mientras meditaba esta palabra, ¿no?, que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios y que como hijos tenemos la autoridad que se nos fue dada por medio de Jesús. Tenemos esa autoridad que en el nombre de Jesús podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y que los apóstoles en su momento no lo tenían, no tenían el Espíritu Santo, no tenían esa identidad como hijos, no tenían esa fe de todo lo que el Señor podía hacer en sus vidas.
Sin embargo, después, en Hechos, en el Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, ellos cambian por completo. Su mente es transformada por medio del Espíritu Santo y ya no tienen esa mentalidad de puede hacer esto Jesús o no, no puede hacerlo y están así como en el medio, sino que cuando llega el Espíritu Santo su mente es transformada por completo y tienen esa mentalidad de hijos de Dios, esa mentalidad de reyes, de príncipes y no de esclavos, como antes capaz podían llegar a tener. Su vida cambia por completo cuando con la venida del Espíritu Santo, como decía recién, porque nos da testimonio nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros podemos hacer grandes cosas por medio del Señor si nosotros le creemos a Él, si nosotros también le damos el espacio, porque llevándolo a nuestras vidas, ¿no? Nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros no estamos en la ley, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero depende de nosotros si dejamos que Él obre por medio de nuestras vidas para poder ser transformados por Él, para poder no solamente tener a Jesús como ese maestro, sino también conocerlo como el Señor de nuestras vidas. Y cuando decimos que es Señor de nuestras vidas, cuando nosotros hacemos la oración de fe y decimos, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, ¿no? Y lo tomamos como Señor también, lo tomamos como el Señor de nuestras vidas, como el que tiene el dominio y el control de todo nuestro ser. Y eso es lo importante, pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente creerlo, aceptarlo y tomar esa decisión de que realmente Jesús sea nuestro Señor, que sea el que tome el dominio y el control de cada uno de nosotros y de cada área de nuestra vida. Pero esto es lo más importante y esto es lo que a mí me llamaba la atención acerca de esta palabra. Podemos estar un día entero con Jesús, ¿no? Podemos ir a seminarios o ir a... no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre justo, ¿no? Cuando uno va los fines de semana y está todo el fin de semana en la iglesia, por así decirlo, podemos estar las 24 horas del día en la iglesia. Podemos estar 24 horas del día escuchando una prédica, 24 horas leyendo la Biblia. Podemos estar todo el tiempo escuchando palabras del Señor, pero no vamos a ser transformados si nosotros no queremos serlo. Eso es lo importante. Miren los apóstoles, estuvieron todo el día escuchando las enseñanzas del Señor y viendo sus milagros, pero cuando se levantó una pequeña o tal vez una gran ola y toda la tormenta, se turbaron, tuvieron miedo, dudaron. Y Jesús no era quien lo estaba, Jesús estaba ahí, solo que estaba durmiendo. Pero ellos no podían entender que Jesús tenía el control de todas las cosas, incluso cuando Jesús estaba durmiendo. Y eso es lo importante. Que nosotros podamos creer, que no sea solamente escuchar la palabra, poner alabanzas, por ejemplo, y ponerlas de fondo y nada más, o escuchar la palabra y, ponerlo de fondo y ni siquiera lo escucho, sino que realmente podamos escuchar la palabra del Señor y podamos poner en obra todo lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Porque si escuchamos y no hacemos, es lo mismo que nada, es como siempre decimos, ¿no? Es como que la palabra entra por un oído y sale por el otro, pero cuando lo ponemos en práctica empezamos a vivir esas experiencias con el Señor y es cuando nosotros también vamos creciendo. Y eso es lo importante. Dios puede usar nuestras vidas para bendecir a otras personas, sí, por supuesto. Dios puede usarnos para hablarle a otras personas que están necesitando, pero Dios también quiere obrar en nuestro corazón, quiere transformarnos a nosotros. Y eso depende del permiso, ¿no?, que le demos al Señor para que Él nos transforme. Eso, ahí está, ¿no? Eso es lo importante. Y eso es lo que a mí por lo menos me hablaba esta palabra. Podemos pasar todo el tiempo leyendo, podemos compartir palabras en el Facebook, podemos ver prédicas de un montón de lados, hacer un montón de cosas, pero si no tenemos realmente la intención de que la palabra obre en nuestras vidas, si no estamos realmente predispuestos en nuestro corazón de que la palabra obre en nosotros, entonces es lo mismo que nada, es lo mismo, ¿no? Pero si nosotros lo dejamos al Señor, Él puede transformarnos. Y que no seamos como los apóstoles, que ellos por momentos eran simples espectadores y por momentos tal vez eran partícipes de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Pero mayormente ellos eran espectadores en su momento. Me acuerdo que en las reuniones de jóvenes, hace un tiempo, y me quedó muy grabado, nuestros líderes, ellos decían siempre, ustedes no tienen que pretender ser espectadores, sino que puedan ser protagonistas.
que no seamos espectadores de todo lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas, como decía en un principio, decir, bueno, Dios te va a sanar, Dios te va a usar, Dios va a hacer esto con tu vida, sí, Dios tiene grandes cosas con vos. Está bueno decir eso, pero también está bueno creerlo para uno mismo, porque si no, no tiene sentido. Tenemos más fe para el otro, pero no para nosotros. Y de eso se trata, no solamente ser espectadores de lo que Dios puede hacer en otras vidas, sino también ser protagonistas de lo que Dios puede hacer en nosotros. Que cada día podamos tener más experiencias con el Señor, para que al momento de hablar con otra persona, no solamente le digamos, sí, Dios te puede sanar, sino decir, ¿sabes? Yo pasé por tal y tal proceso y Dios a mí me sanó, o Dios me proveyó lo que yo necesitaba. Entonces yo sé que a vos también te va a proveer lo que estás necesitando. Se trata de eso, de tener experiencias para el momento de hablar con una persona, que nuestro testimonio tenga más peso de lo que nosotros podamos llegar a decir o incluso declarar sobre la otra persona. Eso es lo importante. Entonces, esta es la palabra, y de esto era lo que a mí me hablaba el Señor, ¿no? Acerca de esta tormenta, acerca de lo que pasaron los apóstoles. Y el cambio de ellos es algo que es hermoso, y que si alguien tiene la oportunidad de leer los evangelios y leer después Hechos, es algo muy enriquecedor. Es algo muy enriquecedor por esta razón, porque ellos luego del Espíritu Santo fueron transformados, fueron cambiados por completo. Y nosotros hoy en día tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo y de tener esta comunión con el Señor. Y como hijos tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo y hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer, que el Señor nos mandó a hacer y que dijo que serían aún más grandes de las que el mismo Jesús hizo. Pero, como decía recién, es primero dejar que obre en nuestras vidas, tener experiencias con el Señor y creer que Dios puede hacer eso en nuestras vidas, no solamente en otros, sino en cada uno de nosotros principalmente. Así que les digo esta palabra que sé que va a ser de bendición, y para aquellos que están por primera vez viendo este video y que nunca tal vez tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús en sus corazones, yo les quiero invitar, si quieren, a poder repetir una oración para poder recibir a Jesús en su corazón, para poder tener la vida eterna, esta salvación tan hermosa, y poder recibir las bendiciones que nosotros tenemos cuando pasamos a ser hijos de Dios. Así que aquellos que quieran pueden repetir esta oración y vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta hermosa palabra y que puedan tener una muy, muy bendecida semana.